Sabemos que es la Alianza por la Vida en su conglomerado que está en las calles, pero la cuestión es que si ahora, en el avance que hay en Panamá en las conversaciones y en la propuesta y en lo que se discute, uno en cualquier buscador, Saúl, pone Suntrax, todos te hablan del poderoso gremio o el poderoso sindicato relacionado con la construcción. Y me parece que eso no tiene nada de malo, que habla de una fuerza y de un liderazgo que inclusive les ha llegado a aguantar represión en las calles. En memoria de nuestros mártires, su sangre derramada jamás será olvidada y lucharemos en la calle hasta que justicia se haga. El emperador Suntra Blies. El gobierno, el Suntra se quiere tomar. ¡Ni bestia! Esta es la gloriosa historia de los 50 años del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax. ¡Ni bestia! Nos tendrán que matar. Todo el pueblo está en la calle y estamos listos para pelear. ¡Ni bestia! Nos tendrán que matar. Desde su formación hasta su posición actual como el mayor sindicato del área y el de mayor poder de intervención para alcanzar logros que mejoren la vida de los trabajadores y del pueblo panameño. Con su lema, sin luchas no hay victorias, siempre ha sido beligerante contra las injusticias y la corrupción, vengan de donde vengan, lo cual le ha costado injurias, persecución y cárcel. Es una historia escrita con sangre y el sacrificio de sus héroes y mártires. Celebramos nuestros primeros 50 años mirando al futuro y reafirmando nuestro compromiso de lucha por el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador. Seguimos dignificando al obrero de la construcción. Suntrax. El emperador more fire. Cuando nosotros nos reuníamos, organizaciones sindicales, cuando íbamos bajando de la casa de los fotógrafos allí en Avenida B, íbamos bajando por las escaleras y estaban los patrullas de afuera, venga, nos iban cogiendo presos para el cuartel central. Allá nos tenían hasta el otro día, sí, estos comunistas del carajo ya cabrean, que no sé qué. Eso era el problema de todos los dirigentes sindicales. Y nosotros, como un sindicato muy beligerante, era que más nos seguían. Recuerda que el sindicato se fundó en el 72. Antes que se fundara el sindicato, andaba Hipólito y otros compañeros por ahí recolectando la cuota del sindicato manual en un cuaderno que llevaban los apuntes que los hacíamos voluntarios, ¿me explico? Ahí qué pasa, ya decidimos reunirnos en la sala francesa y para poder formar este sindicato había que disolver los otros. Entonces la asamblea era para disolver los dos sindicatos y conformar de una vez el sindicato nuevo. Allí ya entra el compañero Hipólito. Entonces, como él tenía mucha paciencia, entonces, bueno, compañero, usted vamos a elegirlo como presidente del debate y usted se va a encargar de dirigir esta reunión. Ahí entra nuestro compañero y lo hizo muy bien. Todos ustedes están de acuerdo, las tres organizaciones, afiliarse en una sola organización que reúna las condiciones para defender los intereses de la construcción. Sí, entonces vamos a buscarle el nombre al sindicato. En aquel tiempo se llamaba Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, después se le puso Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y similares, ¿me explico? En otras reformas que se hicieron. Pero con la constitución del sindicato en el 72, con su primer convenio colectivo en 1974, comenzó a cambiar. Y cuando se hace la primera convención colectiva, ganábamos entre 80 y 90 centavos la hora. Y entonces nosotros luchábamos para ganar 1.30 la hora. Comenzamos con $1.05, $1.15, $1.20 y $1.25. Y ahí ya nos fuimos. Ya en la segunda se iba mejorando, en la tercera, y así como usted ve, todas las convenciones colectivas se va mejorando algo. Porque este sindicato no se conforma con lo que le dan o lo que se conquista. Hay que conquistar mucho más. Cuando el sindicato se funda en el 72, después en el 76, hay la modificación
al Código de Trabajo con la Ley 95. Posteriormente, después de eso, en el 81 con la Ley 8, porque en realidad pues se comienza a eliminar la estabilidad que tenían los trabajadores en términos generales de la legislación laboral. El sindicato en todas estas actividades participaba. Después, en el 80, el sindicato, su dirigencia queda atrapada por los militares, sus máximos dirigentes quedan vinculados a los militares. Entonces ya nosotros pues comenzamos a ver la situación, un grupo de trabajadores, comenzamos a organizarnos, exigíamos asambleas generales para discutir los problemas, no se hacían. Había mucha incidencia en los militares, en las decisiones de los sindicatos y específicamente en las decisiones de Suntra. Sí, desde que el MODES asumió la conducción del Suntrax, uno de los pilares de la reestructuración del sindicato fue el proceso de formación. Claro, esto fue toda una lucha, por eso se constituye el MODES, Movimiento de Democracia del Suntra, porque queríamos democratizarlo. O sea que se discutiera toda la problemática de los trabajadores de la construcción, que se respetaran las decisiones. Y hubo mucho enfrentamiento en la década del 80 con nuestro movimiento y la dirigencia en ese momento del Suntra. Pero no cualquier formación, una formación permanente, continua, que implicó invertir recursos financieros y humanos para capacitar a los obreros de la construcción en un salto cualitativo. Miren, en este país nunca se ha dado tantas asambleas generales como se dio a inicio de la década del 90 en nuestro sindicato. La asamblea era permanente y cuando viene el gobierno de Pérez Valladares, con la reforma al código, el que estuvo al frente de esa lucha con más beligerancia fue el sindicato, nuestro sindicato. A tal grado que el primer día declaramos huelga un viernes, 4 de agosto del 95. Nadie se le ocurre convocar una huelga un viernes. Pero la situación era así porque le iban a aprobar en segundo y tercer debate ese fin de semana. Iniciamos toda una campaña de concientización, viajes a nivel de todo el país, y el 4 de agosto de 1995 estalló una huelga contra las reformas del Código de Trabajo, que en su filosofía era, bueno, quitarle derecho a los trabajadores y dárselo a los ricos, a los empresarios. El primer día, bueno, todo el mundo sabe, el 4 de agosto, 4 muertos del 95 y más de 500 obreros detenidos. La policía se tomó los proyectos. Era un delito andar con botas amarillas, porque usaban muchas botas amarillas en el 95. Solo con usar botas amarillas, si a ese de la construcción, llévalo, aunque estuviera en el bus, camino a su casa. Hubo una persecución, éramos perseguidos, tuvimos que entrar en semiclandestinidad. Pero cuento todo esto porque ha sido una lucha permanente, ¿verdad? Trajo como consecuencia 4 asesinatos por parte del gobierno de Pérez Valladares, entre esos el obrero Rufino Frías. Un asesinato que se dio de un disparo a la cabeza por parte de un policía en el área de San Miguelito. Este obrero pues se convirtió en un mártir de la lucha obrera en Panamá. Las otras 3 personas perdieron su vida también por disparos que le propinaron en esos actos arbitrarios, burdos del gobierno de turno en ese momento. Hubo 13 días de huelga, más de 500 trabajadores detenidos, y digamos que fue a lo largo de todos esos procesos de confrontación contra el modelo neoliberal el momento en que Suntra de alguna manera empieza ya a tener una presencia todavía aún más reconocida a nivel nacional y dentro del movimiento popular y sindical, una presencia reconocida, ¿no? En términos generales, su presencia, su lucha, su capacidad de acumulación que en ese momento venía en plena construcción, después de haber adesentado el sindicato, haberlo levantado de la ceniza y haber conducido bajo los criterios de una corriente sindical clasista que responde a los intereses de los trabajadores, de la construcción y del pueblo trabajador panameño. Hay una organización que de todos los gobiernos es su dolor de cabeza.
se preocupa por la pobreza. ¿Saben quién es? Es el Suntrack, es el Suntrack, es el Suntrack. Daguananien, es el Suntrack, es el Suntrack, es el Suntrack. Suntrack, una organización, defiende a los obreros del empresario ladrón. Suntrack, obreros de construcción, gobierno tras gobierno combaten la corrupción. Suntrack, sindicato luchador, la piedra en el zapato del gobierno ladrón. Suntrack, defensor de la nación, morimos por el pueblo y no tememos a prisión. La ley de la muerte, el Suntrack te lo dijo. Privatizar el IRE, el Suntrack te lo dijo. Reformas al código, el Suntrack te lo dijo. La estafa y la ampliación, el Suntrack te lo dijo. Gobierno corrupto de Endara, el Suntrack te lo dijo. Corrupto fue el del Toro, el Suntrack te lo dijo. Corrupto el de Mirella, el Suntrack te lo dijo. También Nosotros en el 2007, producto de la cantidad de los accidentes que se daban en la construcción, nosotros comenzamos a paralizar los proyectos y a exigir que se cumpliera con las medidas de seguridad. El gobierno se vio obligado y nombró una comisión, CAPAC, gobierno y Suntrack, para discutir un reglamento de seguridad y salud. Eso nos costó vida de trabajadores, porque también el gobierno, como los gobiernos ven que el sindicato es un peligro para lo que llaman la gobernabilidad. O sea, cuando van a implementar leyes no pueden porque el sindicato se opone, entonces tratan de dividirnos. Entonces empezó esa lucha. En ese proceso de lucha, en julio del 2007, se establece el decreto que todos los proyectos estaban obligados a tener oficial de seguridad para coordinar con los trabajadores y la empresa las medidas de seguridad para bajar la cantidad de accidentes. Este es un decreto muy importante, pero resulta ser que cuando sale el decreto, entonces no habían trabajadores o profesionales para el sindicato, sí tenía porque lo formaba, entonces no se cumplía. Pero esto es muy importante decirlo. Las universidades no tenían en suspenso lo académico la materia en medida de seguridad y salud. Se vieron obligados. Hoy día todas las universidades tienen carreras de seguridad y salud ocupacional, hay maestría, hay posgrado, hay licenciaturas, ¿verdad? Gracias a la lucha de los trabajadores de la construcción, específicamente de Sur. Luego entonces, en el año 2007 y 2008, estaba gobernando nuevamente el PRD con Martín Torrijos a la cabeza. En ese momento, este gobierno, por el proceso que trae el Suntrack de enfrentar las políticas económicas neoliberales, de enfrentar la injusticia, decidieron que en la construcción ellos iban a dividir a los trabajadores de la industria. Entonces consistía en que empezaron a hacer sindicatos amarillos. En ese momento empieza una especie de boom de obras y mega obras de inversión extranjera, empresas multinacionales que llegan a la industria de la construcción. Y como la decisión de ellos era tratar de debilitar al Suntrack y a sus miembros, es decir, los trabajadores de la construcción, entonces en el caso de Odebrecht, el gobierno, y eso lo dicen ellos mismos después, les dijo que tenía que firmar con un sindicato amarillo. A la cabeza Juana Peña. Y ahí es donde se da el problema. Los trabajadores de la construcción en Panamá son miembros de Suntrack. Cuando tienen sus problemas, entran a los proyectos, están laborando, tienen problemas y acuden a su sindicato. Allí se asesinó a Osvaldo Lorenzo en agosto del 2007. Sicarios contratados por la empresa y Citicop, Juana Peña a la cabeza de esa banda delincuencial, de disparos asesinan a un dirigente de Suntrack, un hombre joven, Osvaldo Lorenzo. 2 días después asesinan a Luis Argüelles en Isla Vivero, donde tenía presencia el mismo sindicato amarillo, pero en este caso es un policía que dispara contra Luis Argüelles y lo asesina. 6 meses después, en el 2008, febrero del 2008, por una protesta exigiendo un reglamento de salud y seguridad en el trabajo y contra el alto costo de la vida, es asesinado Al Iromi Smith en la provincia de Colón de un disparo por la espalda por un miembro de la policía, Eliseo Madrid. Todos esos asesinatos y esa forma de tratar de tomar el sindicato nuestro por la fuerza y tratar de dividir a los obreros de la construcción concitó que los obreros enfrentáramos ese problema
pero además recibimos amplia solidaridad del pueblo panameño y de sindicatos internacionales. Ese periodo fue un periodo de los más difíciles que hemos vivido, porque además de eso también habían amenazas de muerte, de asesinato selectivo de los dirigentes de Suntra. Es decir, había una obstinación por el gobierno por tratar de aniquilar al enemigo que estaba enfrentando el modelo económico neoliberal en Panamá, Suntra y aliados que Suntra había construido, porque de la lucha del 95 finalmente logramos hacer la CONUSI como coordinadora y luego en el 98 hicimos el Congreso Constitutivo de la nueva Central Obrera que representaba esta corriente de pensamiento sindical en Panamá y de clase. Bueno, el obrero de Suntra es un obrero bien pagado, porque su capacidad de luchar por un salario digno, ¿verdad?, un trabajo decente, ha sido histórica desde que la actual conducción mantiene la dirección de esas luchas para obtener salarios realmente importantes. Aquí hay profesionales que se quejan de que los obreros de Suntra ganan más que ellos. El tema es que no tienen la conciencia para organizarse, la determinación para luchar por sus derechos, y Suntra se ha convertido en un ejemplo de cómo hay que luchar por los propios intereses de los trabajadores, cualquiera que sea su nivel de formación o de aporte a la sociedad. Las calles es parte de la formación clasista, porque históricamente al movimiento social, al movimiento obrero, nada se les ha dado. Es parte de una formación efectivamente que los lleva a no mendigar, sino a exigir el respeto de sus derechos. Pero el Suntra también ha dado aportes importantes y ha impulsado una política de formación, de educación para los compañeros y compañeras. Y yo creo que eso hay que reconocérselo. Ha sido años duros, difíciles, pero la educación no se ha detenido en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Suntra ha evolucionado al devenir de su lucha, de su idea, de su orientación. Nosotros hemos hecho alianza social a través de Frenadeso. Allí convergen sectores campesinos, indígenas, obreros, profesores, profesionales, jóvenes, en fin. Ese organismo social, en el año 2007 casualmente, después que salía de una lucha por el tema del seguro social, decidió mantener la estructura que había logrado organizar y convertirla en el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, un frente social amplio. Allí hemos discutido desde su constitución hasta aquí tesis de toma del poder del pueblo panameño para hacer una real democracia participativa. Discutimos el tema de la democracia, discutimos el tema de construcción de poder popular, que significa organizar al pueblo. Lo que Panamá está viviendo hoy es lo que nosotros consideramos democracia directa, en donde el pueblo se organiza y le dice al que manda, esto es lo que queremos, y él debe cumplir con eso. Porque cuando tú eliges a alguien, no es para que él haga lo que le da la gana, sino para que haga lo que es correcto para las mayorías. Suntrax, como CONUSI, son miembros de Frenadeso y como tal respaldan la propuesta que se aprobó en ese congreso y constituye una fuerza importante en la inscripción, por ejemplo, en funcionamiento y las orientaciones de nuestros objetivos, que es crear una sociedad con justicia social, ¿verdad?, y que para eso se requiere del aporte importante de las luchas
populares, entre las cuales el Suntrac constituye una vanguardia política, social, con una concepción clasista. De hecho, Suntrac apoya numerosos de estos movimientos sociales, tanto en la participación fundamental y en aportes económicos a veces para efectuar congresos que fortalecen esa identidad de pueblo unido que hoy levantamos también como una consigna en medio de esta coyuntura. Entonces, también nos hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y podamos redactar una nueva constitución con nuevas reglas del juego para fundar un nuevo Estado. Un Estado democrático, popular, un Estado que respete la vida humana, que sus políticas públicas estén dirigidas a la dignificación de la vida humana y de su desarrollo, que haya desarrollo económico, sí, en equilibrio con el ambiente y que podamos tener una vida mejor para todos los panameños. Entonces, en ese sentido, también frena eso. En el año 2010 decidió complementar su tesis estratégica con una tesis adicional táctica, y es la creación de un partido político electoral que irrumpa y le dispute a la oligarquía panameña los poderes formales del Estado, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces hemos creado el Frente Amplio por la Democracia como partido. Desde Suntrac hemos aportado 2 candidatos a la presidencia. El caso del compañero Genaro López, la primera vez en que se fue, que se fundó el FAL y tuvimos la posibilidad de hacerlo, y la segunda fui yo el candidato a presidente. Tendrá su final y en una sola fuerza todo el pueblo se va a unir. Obreros, campesinos, indios de todo el país, estudiantes, educadores, a las calles hay que salir. A los corruptos vamos a destruir. No suben el pasaje para ese metrobús. El pueblo sin agua cargado una cruz. La vida está bien dura, te cortan la luz. El único culpable de todo eres tú. ¿Y cuál es el partido que ellos no pueden parar? Organizarnos para crear las condiciones para una asamblea constituyente autoconvocada que precisamente genere una nueva condición social para la vida digna. Y eso tiene que ser el horizonte del movimiento social. Esto no es una lucha en donde el tema es solo el problema del precio del combustible o del alto costo de la vida. Es una lucha mucho más profunda. Y de eso tenemos que tomar conciencia. La unidad del pueblo humilde trabajador es necesaria. Las organizaciones del movimiento social tienen que dar los saltos cualitativos y no servir de furgón de colas de aquellos que plantean un proyecto disfrazado, pero que cuando están en los gobiernos ejecutan lo mismo, políticas económicas neoliberales. Ese es nuestro llamado, una política económica distinta, que rompa con el neoliberalismo y que favorezca a las mayorías. Entonces estamos obligados a transmitir esa lucha que se ha dado en estos 50 años para que los trabajadores nuevos conozcan y sigan defendiendo el sindicato y mejorando las conquistas que tienen su convenio colectivo y contribuyendo al proyecto histórico que estamos en ese proceso de construcción, ¿verdad? Para una alternativa definitivamente y resolver los grandes problemas que tiene la sociedad. Así como tenemos compañeros obreros asesinados en el desarrollo de la lucha, también tenemos compañeros que son gestores de esta visión y de esta corriente. Debo reivindicar a Andrés Achón Paz, compañero asesor, quien falleció pues, por razones naturales, que fue uno de nuestros primeros maestros para orientarnos. Y luego entonces el compañero Federico Brito. Dedicó tanto tiempo Freddy a aportar ideas, conceptos, a hablarnos y educarnos en función del método científico de la clase obrera para interpretar la realidad y para transformarla
formar cuadros con capacidad política, ideológica, que puedan orientar al pueblo en determinado momento. Y estos compañeros, sin duda, son compañeros de primer nivel que ayudaron a forjar esto. El Suntra, en este momento histórico de crisis económica, social, humanitaria, que está afectando a nuestro país y otros países también, porque es producto de la crisis del capitalismo, hipócrita, codicioso, que todo para ellos a través de la apropiación de la plusvalía y la vía de la corrupción, y todo eso se está combatiendo en estos momentos, ¿no? Con unidad, firmeza, disciplina y combatividad. Bueno, yo creo que 50 años más ya debemos estar administrando el Estado, los trabajadores, la mayoría, haber resuelto nuestros problemas, ¿verdad?, de distribución de riqueza para todos. Todo el mundo debe tener trabajo, debe tener educación, debe tener vivienda. Y una sociedad justa dentro de 50 años es lo que yo pienso, ¿verdad? Aunque Colombia, con los cambios que está dando, tuvo que estar luchando 200 años más o menos, así que no es tan fácil. Pero cuando nosotros, o cuando se fundó el Suntra en el 72, no se pensaba evolucionar tanto. Hoy tenemos un sindicato que, gracias a la unidad de los trabajadores, ¿verdad?, y a la lucha que se ha dado, hemos logrado constituir una organización que en realidad es un ejemplo. Aquí pueden decir lo que quieran los enemigos del sindicato, pero hay un sindicato que usted se tiene que sentir honrado, ¿verdad? Es el sindicato de los trabajadores de la construcción. Estoy hablando de Suntra, ¿verdad? Y se lo digo a los compañeros, ha sido una lucha permanente, tiene la dirigencia bien preparada, que tenemos problemas, pero hay una dirigencia bien preparada para enfrentar a los patronos y a los poderes económicos y seguir avanzando en la construcción de una alternativa diferente. Son 50 años de arduo bregar por alcanzar reivindicaciones propias de la clase trabajadora, por defender el derecho a la organización, pero también de acompañamiento a las luchas que han emprendido los diversos sectores sociales, con saltos cualitativos, como por ejemplo el apoyo que han generado al Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral, única alternativa del pueblo panameño. Deseamos felicitarlos, llamar a la lucha, llamar a la formación y a seguir el ejemplo de sus mártires, que son nuestros mártires, hasta alcanzar la justicia social a la que aspiramos todos los panameños y las panameñas. Saludos, compañeros del Suntrax. Creo que nosotros, en realidad, juntos, obreros de base, dirigencia intermedia, dirigencia nacional, hemos logrado consolidar un organismo sindical. ¿Qué debemos hacer? Corregir los errores que tenemos, perfeccionar nuestra organización sindical, perfeccionar nuestro método de lucha, luchar con capacidad, con entrega y siempre tener claro que solo organizados podemos alcanzar lo que tenemos. O sea, sin Suntra no tendríamos nada de lo que tenemos hoy. Entonces, compañeros, de las presentes y futuras generaciones de obreros, jóvenes que trabajan hoy en la industria de la construcción, ustedes serán herederos de este instrumento construido a sangre y sacrificio y sudor de otras generaciones de obreros. Y en sus manos se depositará esta organización y es su responsabilidad seguir avanzando hasta alcanzar mejores días, una sociedad más justa y alcanzar mejores reivindicaciones laborales. Este sindicato no se conforma con lo que le dan o lo que se conquista, hay que conquistar mucho más. Y por eso es que el Suntra a nivel nacional, a nivel latinoamericano y cuidado a nivel intermundial, uno de los mejores. 50 años tiene el Suntra, 50 años tiene el Suntra, 50 años tiene el Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. 50 años tiene el Suntra, 50 años tiene el Suntra, 50 años tiene el Suntra.
pueblo, Suntra. Quien defiende al obrero, Suntra. Quien pelea su derecho, Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. Quien lucha por ti, Suntra. Quien lucha por mí, Suntra. Quien lucha por todos, Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. Todo el enemigo ellos tienen que saber que tomas el sindicato nunca van a poder. Sea oposición o sea PRD, en la guerra y la batalla lo vamos a vencer. 50 años tiene el Suntra. 50 años tiene el Suntra. 50 años tiene el Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. 50 años tiene el Suntra. 50 años tiene el Suntra. 50 años tiene el Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el Suntra, somos clasistas, con ideales de línea marxista. Estamos en contra de la élite fascista y de gobiernos capitalistas. Somos el Suntra, somos clase obrera, siempre en la calle con nuestra bandera, siempre en el aire la roja y negra. Vamos sin miedo para la pelea. Suntra por aquí, Suntra por allá, y por los obreros vamos a pelear. Suntra por aquí, Suntra por allá, vamos para la calle a defender a Panamá. Suntra por aquí, Suntra por allá, y por los obreros vamos a pelear. Suntra por aquí, Suntra por allá, vamos para la calle a defender a Panamá. Porque no tenemos miedo ni a gobierno ni a empresario, porque somos un sindicato guay revolucionario. No van a intimidar los policías ni sicarios. Los obreros somos gente humilde de barrio. Quien defiende al pueblo, Suntra. Quien defiende al obrero, Suntra. Quien pelea su derecho, Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. Quien lucha por ti, Suntra. Quien lucha por mí, Suntra. Quien lucha por todos, Suntra. ¿Quién? Suntra. ¿Quién? Suntra. Si quieren guerra con el Suntra va pa' encima. Con unidad, firmeza y disciplina.